Teología sistemática, prolegomenos. En este video trataré de puntualizar las obras de referencia y consulta que son obligatorias para todo pastor y ministro que tiene a su cargo una pequeña, gran o mediana congregación. Lo importante es que el pastor entienda y comprenda que existen magnas obras en español que pueden ayudarle en la exposición, en el estudio y en la predicación de la palabra de Dios. Es importante conocer estas obras de referencia y consulta porque en los últimos tiempos se han venido desatando nuevas corrientes, entre comillas, teológicas, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas que contradicen claramente la palabra de Dios. Es importante y vital que el ministro esté preparado para hacer una buena defensa del Evangelio de acuerdo al propósito al que Dios del cielo lo llamó, por lo cual debe ser defensa del Evangelio y de las ovejas a las cuales tiene a su cargo. Afortunadamente, por la gracia de Dios, aquellas magnas obras que solamente estaban editadas en inglés, ahora ya existen en español. De tal manera que el pastor o ministro no tendrá ninguna excusa y pretexto al intentar justificarse acerca de estas obras. Reitero, son obras magnas, exquisitas, clásicas, en español, que el Dios eterno del cielo lo ha puesto en nuestras manos para que su nombre sea glorificado de una manera eficaz. Y asimismo, reitero, poder detener tanta herejía y tanta apostasía que se ha promulgado en los últimos tiempos dentro y fuera de contextos religiosos. Por desgracia, las mayores herejías y la mayor apostasía han nacido dentro de los púlpitos cristianos, que al no tener la referencia académica, al no tener los estudios debidos, al no tener el amor y la pasión por la palabra de Dios, se han descuidado los elementos periféricos y centrales, tanto de la palabra como de la teología. Sin más preámbulos, pasaré a dar el amplio espectro de la gama de la teología sistemática. A fin de hacer este video interesante, empezaré por la magna obra de la teología del Nuevo Testamento de Rudolf Bultmann. Tenemos en nuestras manos uno de los libros más representativos e influyentes de la literatura teológica del siglo XX. En ningún otro lugar se han encontrado y fecundado con fuerza semejante exégesis bíblica, comprensión hermenéutica y formulación sistemática del Nuevo Testamento. Durante más de 20 años, esta teología ha dominado la visión teológica neotestamentaria. Nadie en este tiempo se ha atrevido a replicar con eficacia, mediante la elaboración de un trabajo semejante obra. Bultmann ha impresionado a todos los teólogos, incluso católicos, y también al hombre contemporáneo, porque ha buscado la comprensión del mensaje del texto, haciendo posible entender el cristianismo como una posibilidad radical del hombre. Bultmann ha logrado que el hombre, el filósofo, el científico, el ateo, postule al cristianismo como una verdadera posibilidad radical del hombre. Durante muchos años, la obra de Bultmann, a pesar de sus limitaciones, seguirá ofreciendo un punto de referencia obligado para investigadores, exegetas y pensadores, y ojalá para gente de la calle, como tú o como yo, que sin ser teólogos, ni pastores, ni ministros, ni maestros de escuela dominical, hemos sido consumidos por la pasión de Yahvé hacia la escritura y hacia la teología. Por eso presentamos la teología del Nuevo Testamento. Otra obra magistral, digna, exquisita,
es la historia de la tradición sinóptica de Rudolf Bultmann, del mismo autor, perteneciente también a la Biblioteca de Estudios Bíblicos, igualmente de editorial Sígueme. Esta obra, publicada en 1921 y corregida en 1931, sigue siendo una obra clásica de las ciencias del Nuevo Testamento. Más aún, es la aportación más importante del siglo XX en el campo de la literatura evangélica. Como filólogo, Bultmann sabe leer los textos básicos del Nuevo Testamento. Como cristiano, cree en ellos. Como filósofo y teólogo, ha intentado comprenderlos. Por un lado, es heredero de la tradición liberal e ilustrada del siglo XIX. Por otro, nos sitúa ante el siglo XXI. No para repetir respuestas antiguas, sino para plantear mejor las preguntas y problemas. Necesitamos una mayor fidelidad al despliegue mismo de los textos, pero al mismo tiempo, para entenderlos bien, debemos encontrar y desarrollar aquellos paradigmas de sentido que nos hagan capaces de entender de un modo básicamente unitario. Esta es nuestra labor. Esta es nuestra tarea final del siglo XX. Bultmann representa, a manera de sonar reiterativo, uno de los grandes teólogos protestantes alemanes de este siglo. No existe obra más avanzada, no existe obra más erudita, no existe obra más señera que Rudolf Bultmann, pese a lo que se ha querido decir y contradecir en torno a Bultmann. No entraré en los detalles de la desmitificación del Nuevo Testamento porque no es el momento y no es la intención de este video, pero es una verdadera obra de teología. Pasaré a demostrar la teología del Antiguo Testamento de Gerhard von Rhem. En 2 volúmenes, Gerhard von Rhem expresa la maravillosa obra de la historia de la tradición del pueblo de Israel hacia las distintas confesiones en la evolución de la historia primitiva a la evolución del Estado de Israel. La teología del Antiguo Testamento, las tradiciones proféticas, las profecías de Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, el Deutero Isaías o segundo Isaías, la época babilónica, el periodo persa, el género apocalíptico y la relación con el Nuevo Testamento. Esta obra, de 2 volúmenes, es una obra clásica. Nació madura y se impuso rápidamente en el interés y la aprobación del público. Tiene algo de descubrimiento y algo de reposo. Invita a repetidas lecturas, a la reflexión sosegada y sobre todo a volver al texto bíblico para descubrir en él nuevas riquezas. El trabajo de Gerhard von Rhem es una obra exquisita. Es una obra que no debería de faltar en la biblioteca de ningún pastor. Editada por editorial Sígueme e igualmente perteneciente a la Biblioteca de Estudios Bíblicos y Teológicos. Tenemos otra maravillosa obra que es la teología del Antiguo Testamento, un juicio a Yahvé. La teología del Antiguo Testamento, un juicio a Yahvé, es, desde mi punto de vista, uno de los libros que más ha acertado el autor en desvelar los atributos intrínsecos de la divinidad dentro del Antiguo Testamento. Atributos que, si bien no contradicen en ninguna forma y bajo ningún medio a los atributos intrínsecos de la propia divinidad revelada en el Nuevo Testamento. Solo que en el Antiguo Testamento tiene un énfasis especial, diferente,
pero que no anula los atributos de la divinidad dentro del Nuevo Testamento y dentro de la praxis de la iglesia naciente en sus primeros 1000 años y hasta el día de hoy. La teología del Antiguo Testamento, un juicio a Yahvé, de Walter Brueggemann, representa los atributos intrínsecos de la divinidad tan hábilmente escondidos y hábilmente sustituidos en las predicaciones modernas como son el atributo de la ira, del enojo, de la venganza, del castigo, el eclipse, el abandono de parte de Dios hacia los hombres. Atributos que están debidamente sustentados y revitalizados a la luz de los textos sacros del Antiguo Testamento. Un libro que expone de manera magistral el drama del compañerismo de Yahvé. Un drama que a veces se enfoca en un silencio, en un ocultamiento, en un eclipse, en un abandono, en un retiro de la propia divinidad hacia el hombre. Misterio que viene develado claramente en esta teología y que expone los puntos álgidos por los cuales a veces o muy a menudo nos encontramos en el drama del dolor, ya sea el dolor de la enfermedad terminal, el dolor de una muerte desprovista, una muerte fatal, radical, no esperada, o ante cualquier tipo de crisis. Este autor nos ofrece una explicación bíblica, teológica, erudita, académica y exhaustiva del por qué es necesario reinterpretar y conocer los textos del Antiguo Testamento tal y como fueron revelados en primera instancia por los autores sagrados. Esta obra me encanta porque sin maquillajes, sin máscaras, puntualiza quién es Yahvé. La revelación del soberano Dios, la revelación del Dios único, la revelación de aquel que hizo los cielos y la tierra y que a su palabra se conmueven pueblos, naciones, tribus y reinos, está expresada claramente en esta gran disertación teológica. Sin más, pasaré ahora a enseñar o mostrar la gran magna de la teología sistemática de Louis Schaeffer, editada en inglés en 8 volúmenes, pero condensada en español en 2 volúmenes, y que no quita ni agota las riquezas de la revelación y las riquezas de la doctrina y teología en 2 volúmenes. La teología sistemática de Schaeffer es una obra monumental que tuvo la capacidad de poder ver la revelación en los distintos periodos de dispensación y en los distintos periodos para los diferentes eones, para los diferentes grupos a los cuales la Biblia habla. Su teología enfocada en las dispensaciones hacia el pueblo de Dios, llamado Iglesia, hacia el pueblo de Israel, llamado el pueblo escogido, hacia los paganos o no convertidos. Sin entrar en detalles más puntualizados que me vienen a la mente, es importante por lo pronto señalar que es una obra 100% bíblica y una obra en donde la escatología y los eventos del porvenir vienen estructurados de tal suerte que la escatología se hace más evidente, más revelada, más pulsante en el sentido que es más entendible. La obra de la teología de Schaeffer es una obra monumental. Quisiera poder decir o expresar otra palabra, pero no encuentro ese pensamiento, esa palabra que me orille a descubrir o poder presentar estas magnas obras que fueron escritas por verdaderos hombres de Dios. Tenemos, y no podría faltar, por supuesto, en la teología protestante, en la cual me enorgullezco mucho, sin lugar a dudas, la magna obra de la teología de Juan Calvino. Una obra llamada La Institución de Calvino, que ha sido duramente atacada, que ha sido duramente criticada, que ha sido duramente pisoteada por aquellos
que sin tener la debida reflexión y el debido análisis y estudio a su teología, lo han denigrado. Pero aquellos que alguna vez hemos puntualizado o postumado ciertas reflexiones teológicas en su obra, nos damos cuenta que el genio de Juan Calvino, el genio constructivo de Juan Calvino, si valdría la pena la expresión, consiste en su total apego a la palabra de Dios. Sin duda, la obra, la institución, abarca los requisitos y las representaciones teológicas en cuanto a Dios creador y doctrina y en praxis de una manera exquisita. La institución de Calvino fue el sello del grito de la Reforma en 1517, empezada por Martín Lutero, donde la Reforma se propagó como fuego en todos los países de Europa, en los Países Bajos y Altos, así como en los países anglosajones. La institución de Juan Calvino representa la arteria, la vena principal del eco de la Reforma, que bien deberíamos estudiar hoy en día para reformar la iglesia presente, a la que tanto hago mención en repetidas ocasiones. Así pues, la obra de Calvino tiene y se respira la palabra de Dios. Presento otra obra monumental, que es la obra de la Teología Sistemática, editada primeramente en 8 volúmenes, pero traducida al español en 2, la Teología Sistemática de Charles II. Una obra esquematizada, académica, exhaustiva, no escolástica como la de Berkhoff, más dinámica, más reflexiva, que encierra en sus primeros capítulos una larga lista de los prolegomenos acerca de la introducción al estudio de la bibliología, como es la teología, la inspiración, la revelación y la manera en que Dios se dio a conocer a través de las Santas Escrituras. Una obra que va marcando los hitos de la revelación de una manera magistral. Así pues, la teología sistemática de Hoss representa, junto con los libros ya mencionados, el vasto campo y la ampliación sólida del conocimiento teológico del cristianismo protestante. Tenemos rápidamente la obra escolástica, erudita, exhaustiva, magistral también, la teología sistemática de Luis Berkhoff. Una obra que empieza desde la revelación, la creación, la existencia de Dios, los atributos comunicables, los decretos divinos, la creación del mundo material, el carácter del pecado, las exigencias de los pactos. Por supuesto, una obra en donde la cristología viene denotada de manera puntual y maravillosa. La teología de Berkhoff es una teología que contrapone a diferentes puntos de vista, a diferentes enfoques, a diferentes posturas, a la de Dosch, a la de Schaeffer, a la de Calvino, pero no por eso deja de ser indispensable. Los distintos pensamientos y apoyos teológicos para la revelación de la verdad están dadas de tal forma que nadie, como principio filosófico lo sabemos, posee toda la verdad. Pero la revelación gradual que Dios da a los hombres y de esta magnitud son tan especiales que nos obligan a la reflexión para poder entender la dimensión, la profundidad y la sabiduría infinita del Creador en la revelación especial de la Biblia, para poder comunicarse y entender su relación con el hombre. Las teologías representan la esquematización de las diferentes revelaciones de la Biblia dado en un orden sistemático. Por ende, es importante conocer estas teologías primarias
para la adecuada predicación y estudio de la santa palabra de Dios. Tenemos, a fin de no hacer este primer video tan largo, la teología sistemática de James Leo Garrett, una teología editada en 2 tomos, en donde los libros del texto demuestran las doctrinas más importantes y básicas de la fe. Desde una perspectiva teológica conservadora, James Leo Garrett produce una obra bien informada y documentada en el campo de la teología sistemática. Esta obra constituye una verdadera mina de oro de materiales bien organizados, con la unión balanceada de la perspectiva bíblica, histórica y evangélica. El doctor Garrett ha enseñado en la Universidad Baylor y en los seminarios del sur y sudeste de los bautistas del sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha enriquecido su perspectiva teológica con periodos de enseñanza en el Seminario Bautista de Hong Kong y en otras instituciones teológicas del mundo, también con referencias en diversos seminarios de nuestra América Latina. Su aporte es apreciado en el mundo teológico contemporáneo. Así pues, la teología sistemática de Garrett, editada por Causa Bautista de Publicaciones, da el enfoque sistemático de la doctrina evangélica de una manera sistemática. Pasamos ahora a una teología más moderna, más dinámica, que es la teología básica de Riedi, dada por la editorial Unilib. En ella, Riedi sigue el mismo paso, el mismo camino que Schaeffer. Su teología es más dispensacional, es más escatológica, atribuye más a los rasgos distintivos del programa dado por Dios por sus diferentes grupos en cuanto a la revelación fue dada. Empieza por un poco de teología en la revelación especial, Cristo como Dios y Señor, la unión hipostática de Cristo, la naturaleza de los ángeles, hace algunas historias del pecado, cuando el arrianismo, el pelagianismo, el semipelagianismo, el armenianismo, el sucenanismo intentaron negar o minimizar la doctrina del pecado. También hace una referencia a las cuestiones de la neumatología y, como ya he dicho, hace un examen más definido acerca de la escatología en cuanto al rapto, en cuanto al milenio, en cuanto a los juicios y en cuanto a todos los eventos del porvenir que abarca la revelación bíblica. Encontramos ahora la teología de Ridderbos, el pensamiento del apóstol Pablo, de Hermann Ridderbos. No sería una exageración decir que del campo de la interpretación bíblica, esta obra es una de las publicaciones más importantes, en contraste con la mayoría de los eruditos. Esta obra combina pericia exegética con un profundo aprecio y conocimiento de la teología. La vida de quien se tome el trabajo de estudiar esta exposición del pensamiento paulino será enriquecida en forma maravillosa. Hermann Ridderbos fue profesor del Nuevo Testamento en la Escuela de Teología en las iglesias reformadas de los Países Bajos, dado por Libros Desafío. Este libro manifiesta básicamente lo que conforma la vena y la arteria principal del pensamiento del apóstol Pablo. ¿Cuál fue? El pecado, la ira que Dios tenía por el pecado, la manera en que solucionó el pecado del hombre y la manera como el apóstol Pablo va descifrando a lo largo de las epístolas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Gálatas, Tesalonicenses, la revelación que Dios da en su nueva posición en Cristo. La teología del pensamiento del apóstol Pablo se enfoca a la nueva vida del cristiano, a la nueva obediencia, a la nueva revelación de Dios que hizo a través de su iglesia, así como su misión, su transformación y algunos sacramentos. El pensamiento del apóstol Pablo es una obra que invita a una reflexión profunda. Encontramos ahora
un libro que me impulsó a llevar los primeros postulados hacia la reforma actual protestante. Tenemos la teología reformacional, un nuevo paradigma para hacer la dogmática, de Gordon J. Spigman, dado por Editorial Stel. En esta obra, Spigman representa los primeros prolegómenos que se dan hacia la reforma protestante. Puntualiza el hecho de dejar la tradición en una forma en que eclipsa y nula la palabra de Dios. Puntualiza los hechos de la teología reformacional dada desde los Países Bajos, cómo se desarrolló en Europa, en Alemania, pero sobre todo puntualiza el hecho de la nueva dirección dogmática, el hecho de la nueva dirección a los estudios del Nuevo Testamento, es decir, a dejar a un lado las fantasías estructurales de las nuevas teologías para apuntarse en la redirección reordenada, si valdría la palabra, en el Nuevo Testamento. Una obra que empieza con la cosmología y tiene un capítulo especial muy importante en cuanto a la antropología, en la relación del ser humano con el pecado y su nueva relación con Dios a través de la anulación del pecado en la cruz de Cristo, en el perdón del pecado, y de esta manera inserta que la nueva obediencia, que la nueva revolución, que el nuevo paradigma es centrarnos otra vez en la dirección de la palabra de Dios. Este libro de la teología reformacional, un nuevo paradigma para hacer la dogmática, es un libro que invita al diálogo, al debate, a la cuestión de la reflexión, pero sobre todo que da las primeras directrices puntuales hacia dónde se tiene que mover la iglesia cristiana protestante moderna si es que no queremos seguir perdiendo más el rumbo de lo que ya hemos hecho. Tenemos los fundamentos teológicos de la fe cristiana por el José M. Martínez, que ha escrito obras monumentales como la hermenéutica bíblica, pero por lo pronto los fundamentos teológicos de la fe cristiana da por capítulos de una manera clara, sencilla, organizada, que al final de cada capítulo vienen preguntas de reflexión acerca de todos los temas de la teología sistemática. Una obra básica, muy básica, pero no por ello deja de ser importante. Es una obra que me impresionó en el sentido en que se me esclarecieron los primeros principios de la teología cuando empezaron mis pininos hace muchos años en la teología bíblica y en la teología sistemática. Es un libro que viene, al igual que otro libro, dos libros que voy a mencionar, viene claramente por temas como es la Sagrada Escritura, Dios, la creación, el hombre, el pecado, la persona de Jesucristo, la obra de Cristo, la salvación, el Espíritu Santo, la iglesia y la escatología cristiana. Y en 12 capítulos narra de manera magistral la teología sistemática, la doctrina de Dios. Es una obra, reitero, básica, que al final de cada capítulo viene una serie de preguntas y de reflexión para una retroalimentación y comprensión adecuada del texto, pero que es una obra indispensable en el sentido que, reitero, da las bases para construir conocimientos monumentales o mayores en el campo de la teología. Es una obra accesible, fácil de entender, que se puede hacer mediante un programa de estudio para aquellos que están realmente muy ocupados en el ministerio y que de repente no hay esa facilidad en cuanto a tiempos y horarios por la magna obra y profundidad que es el ministerio. Esta obra, junto con la que voy a mencionar ahorita de la teología sistemática del curso práctico de teología bíblica de Francisco Lacueva. Francisco Lacueva es un autor evangélico al que admiro profundamente con su traducción del griego del Nuevo Testamento. Nos ha incorporado en la bendición de la gracia divina una obra genial. La presente obra es un complejo manual de teología propia. Se centra en el estudio de Dios, en cada una de las personas de la Trinidad Deidad. Para lograr este propósito, la obra está estructurada en las selecciones que utiliza 4 métodos de estudio y que cubren las siguientes etapas: inducción, deducción,
sistematización y reproducción. El autor Francisco de la Cueva, honestamente, los cristianos protestantes que conocemos un poquito de teología, no necesita presentación. Es conocido por sus textos interlineales y especialmente por su curso de formación teológica y evangélica. En su criterio, la presente obra viene a completar el curso en el área del conocimiento de Dios. Cada una de las lecciones incluye un cuestionario de preguntas como la obra de Martínez. Es una obra más erudita, más exhaustiva, que seguiría desde mi punto de vista eh, el plan B. Plan A sería Fundamentos Teológicos de la Fe Cristiana, editados por CLIE. Plan B sería Fundamentos de la Teología Cristiana o el curso práctico de Francisco La Cueva. Es un libro, reitero, más erudito, más exhaustivo, más académico, pero increíblemente bello. Perdón a veces por tanta reiteración de los mismos vocablos, pero vuelvo a lo mismo, son obras magistrales. Tenemos la obra del Manual de Teología Bíblica de Stanton y Richardson, una obra editada por CLIE, una obra de la misma manera que me ha encantado y me ha maravillado este tipo de producciones bibliográficas, porque para los que no somos grandes eruditos ni grandes pensadores, tanto teológicos como filosóficos, nos va llevando de la mano para entender los misterios, la revelación, los escalones, las cosas en las cuales el soberano Dios se propuso dar a conocer a los hijos de los hombres. El Manual de Teología Bíblica, junto con los tres que he mencionado anteriormente, comprenden el ABC de los primeros pasos introductorios a unas verdaderas teologías más avanzadas. Pero no por ello, reitero, son minimizadas. Al contrario, son las obras que nos dan los primeros colores, los primeros sabores, el primeros quitar los velos de tanta tradición protestante, lo debo de decir como es, y de tanta herejía protestante y tanta apostasía protestante. Por ende, estas magnas obras constituyen los primeros acercamientos hacia estudios ulteriores más avanzados, como la tradición sinóptica de Bullman o como la historia del Jesús histórico, un judío marginal de John Mier, obras fuera de otro contexto teológico, histórico, de interpretación, que necesita forzosamente tener los fundamentos académicos, eclesiásticos, religiosos, bíblicos, para poder entender aquellas magnas obras. Pero en estas obras maravillosas, monumentales también, ¿por qué no decirlo? Eh, Reitero, son las primeras obras que todo ministro, pastor, líder religioso, maestro de escuela dominical o maestro de escuela de jóvenes tendrán una ruta segura, una brújula segura al no perderse para navegar en herejías y predicaciones sospechosas. Todo aquel que pudiera puntualizar estas obras que he mencionado tendrán sin lugar a dudas el acierto de poder entender la palabra de Dios correctamente, con la conciencia tranquila de que estamos trazando bien la palabra de verdad. Tenemos otra obra moderna de Editorial Vida, la teología sistemática de Wayne y Grudem, en donde esta teología es una teología dinámica, moderna, donde trata de explicar el porqué de estas nuevas teologías que tanto han aparecido, como la teología de la prosperidad, de la cual estoy 100% en contra y tengo los argumentos teológicos, históricos y bíblicos por lo cual la teología de la prosperidad es una herejía falsa. Analiza también en algunos puntos la teología de la liberación de manera muy plausible, muy equilibrada. Tiene su obra en la cristología, en la neumatología, la antropología, los oficios regios de Cristo. Tiene parte de la teología reformacional, como es el llamamiento eficaz, la regeneración, el arrepentimiento, la posibilidad de la apostasía, por quienes murió Cristo, tiene mucho de escatología, tiene
la pureza de la iglesia, el misterio, el gobierno, los propósitos de la eclesía, los sacramentos. Y es un libro, una teología accesible, es una teología eh, erudita, académica, pero reitero, muy, muy, muy accesible, que no nos perderemos en estos campos. Hasta aquí es importante señalar que he dado un reconocimiento rápido del primer espectro de la teología sistemática porque son infinitas las obras que existen en español. Debido al avance de Internet y a la publicación de libros digitales, esta se ha hecho más que imposible en cuestión de poder catalogar y estudiar tanto libros de teología. Sin embargo, me queda claro que podríamos escribir muy bien las primeras obras de teología sistemática en el sentido estricto de aportar una luz verdadera y edificante al pueblo de Dios. Estas obras están escritas con el único objetivo de glorificar el nombre de Dios, con el único objetivo de darle al predicador, al pastor, al líder, reitero, una enseñanza segura, doctrinal, histórica acerca de la salvación del hombre, en donde todas ellas puntualizan que en unanimidad que lo único que vale la pena en este mundo es la salvación eterna, donde el Cristo Dios, el Dios Cristo murió en la cruz por ti y por mí, perdonándonos todos los pecados, a fin de restaurar la creación y restaurar la vida del hombre en la obediencia del nuevo hombre según la verdad como lo postula el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Intentaré dar otro video, tal vez más largo, en la Teología Sistemática parte 2, bibliografía en las obras y referencias de consulta.